hoy, mira que ya bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. Soy María de la Paz Toscani, soy trabajadora social. Bueno, yo soy Martina, participo en Camino de los Libres, en el área de vivienda. Mi nombre es Corina, también en el área de vivienda de Camino de los Libres. Bueno, mi nombre es Mauro Tristeza, soy trabajador social del CESAC 10. Mi nombre es Marisol Cirano, yo pertenezco al Movimiento Territorial de Liberación. Mi nombre es Jorgelina Matusevicius, soy trabajadora social del Centro de Salud número 16. Bueno, mi nombre es Carolina Mamblona, soy trabajadora social. Yo soy Daniel Ricardo Calvo, participo en el Frente de Artistas del Borda, participé también en el MOI, el Movimiento de Ocupantes Inquilinos, y también en Proyecto 7. Yo soy Gabriela Heroles, soy trabajadora social del Centro Social de Salud. Bueno, yo soy Jorge, de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, SIVA. Que ya bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. En las últimas 3 décadas en la ciudad de Buenos Aires se viene consolidando una situación de déficit habitacional que se puede expresar en diferentes factores. En primer lugar, hay que mencionar que la población de la ciudad de Buenos Aires se mantiene más o menos estable a lo largo de las décadas. Actualmente hay 2.890.000 habitantes en la ciudad. El déficit habitacional se traduce también, si tomamos los datos de los censos, entre el 1991 y 2010 ha habido un aumento de la cantidad de hogares habitando en viviendas deficitarias. En el 91 era en total de 145.000 hogares y en el 2010 se trata de 152.000 hogares aproximadamente. Por otro lado, también tomando los datos intercensales, podemos decir que entre el 2001 y el 2010 aumentó en un 70% la proporción de hogares afectados por problemas habitacionales. Asimismo, otro dato que se puede ver en la ciudad de Buenos Aires es la dificultad de acceder a una vivienda definitiva. Esto se ve en el aumento de la cantidad de inquilinos dentro de la ciudad, representando el 22% en el 2001 y casi un 30%, lo que sería el 29,8% en el 2010. Y esto se corresponde con un descenso de la cantidad de propietarios, que serían de un 68% en el 2001 al 56% en el 2010. Presenta en la ciudad de Buenos Aires un aumento de la cantidad de viviendas ociosas. Según el último censo, hay un total de 340.000 viviendas ociosas, lo que representa el 24% de las viviendas de la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, no es que el déficit habitacional se soluciona con la construcción de vivienda y nada más, sino que también tiene que ver con el acceso y, por otro lado, con un déficit cualitativo de las viviendas. O sea, no es que no hay viviendas, sino que además las viviendas que están no están en condiciones. Son 300.000 viviendas que están vacías hoy en día en la ciudad y son 650.000 personas que necesitan una vivienda, que viven en condiciones de precariedad, que viven en villas o en hoteles o en situación de calle. Entonces, si hubiera voluntad política, si hubiera una planificación en relación a la vivienda para el acceso de los sectores populares, se podría resolver, pero el Estado y las políticas del gobierno de las últimas gestiones tienden a priorizar el negocio inmobiliario, tienden a priorizar el lucro y la especulación inmobiliaria por encima de los derechos. Esta situación de déficit habitacional se puede ver claramente en lo que es la zona sur de la ciudad, que históricamente la ciudad se consolidó como, por decirlo muy esquemáticamente, una zona más rica en lo que es la zona norte, y al sur de la avenida Rivadavia, como los mayores índices de pobreza y de déficit habitacional se encuentran en la zona sur. Por otro lado, la Comuna 4, siguiendo con la línea de la zona sur de la ciudad, integrada por los barrios de La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios, es una comuna que tiene fuerte presencia de hábitat precario. Se encuentran 2 villas de emergencia, entre ellas la 21-24, que es la más grande de la ciudad, 6 asentamientos y el núcleo habitacional transitorio Zabaleta, que es como de los más conocidos entre los que hay. Asimismo, es una comuna donde predominan las casas de inquilinatos, los hoteles pensiones y los conventillos y viviendas incruzadas. Y es interesante en este punto como detenernos en ver cómo es mayor la inversión en la publicidad oficial. Por ejemplo, en el 2015 se invirtió en publicidad oficial 855 millones de pesos en contraposición a los 675 millones de pesos que se invierte en lo que es vivienda.
Bueno, frente a este déficit habitacional se puede ver que dentro del presupuesto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la función vivienda viene disminuyendo en su participación. Si tomamos los datos del año 2005, en ese año se destinaba un 5,3% del presupuesto total de la Ciudad de Buenos Aires a la función vivienda. Y en el año 2015 este porcentaje disminuye al 2,4%. Una de las políticas que podemos encontrar dentro del gobierno de la ciudad es la planificación de la ciudad en distritos. Esto viene dentro de las transformaciones que se vienen dando a nivel territorial en la ciudad, en donde se dan inversiones por parte del sector público en la zona sur con esta idea de renovarla. En principio, los distritos que se fueron generando entre el 2008 y 2012 a partir de la sanción de diferentes leyes son el distrito audiovisual, que se existe en la zona más centro-norte, más norte de la ciudad, que sería Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal, Palermo y Colegiales. También tenemos el distrito del arte en la zona sur, en los barrios de San Telmo, La Boca y Barracas. El distrito del diseño en Barracas, en donde también se intentó la construcción del centro cívico en el Borda, que fue sujeto de movilización y represión y resistencia por parte de los trabajadores del Borda. Y el distrito tecnológico en Parque Patricios y Nueva Pompeya, y en Parque Patricios es donde se relocalizó lo que es del proyecto de centro cívico. Y lo que es el distrito del deporte en Lugano, en donde, como están las Olimpiadas en el año 2018, las Olimpiadas Juveniles, se está promocionando esta idea de comuna olímpica y de gran... En la Ciudad de Buenos Aires se viene dando desde hace ya unos años un proceso muy intenso de renovación urbana, de transformaciones en la ciudad, en el cual el Estado tiene un papel muy activo a nivel de inversiones, que tiene que ver con un fenómeno llamado ciudad global, por el cual las ciudades, grandes ciudades del mundo compiten por atraer capitales, y que a su vez se entronca con otro proceso que tiene que ver con que en la última etapa del capitalismo las inversiones inmobiliarias son una fuente de ganancia para los capitalistas muy grande. Entonces se potencian esos dos procesos y hacen que el Estado esté jugando más a favor de los negocios inmobiliarios que del derecho de vivienda, que es lo que entra en conflicto en este terreno. Tiene que ver con la promoción de sectores estratégicos de la ciudad. Es decir, que promueven la concentración de establecimientos de un mismo rubro en un espacio geográfico delimitado. Entonces, en este sentido, se dedican al desarrollo de actividades similares y son incentivadas las diferentes empresas que se relocalizan en estos nuevos distritos con beneficios fiscales y de promoción por parte del gobierno. En su mayoría, como mencioné anteriormente, están ubicados en la zona sur de la ciudad, y lo que apunta el gobierno explícitamente con este proyecto es a la renovación de la zona sur de la ciudad y a aumentar la conectividad con el resto de la ciudad, apelando a esto de que siempre quedó como aislada del resto de la ciudad. Yo siempre reflexiono y digo, ¿por qué jefatura de gobierno en el sur? Un edificio faraónico, a 4 cuadras de la Villa 24. Digo, a ver, yo creo que están construyendo una ciudad para un prototipo de persona en la ciudad. Y como el costo de vida cada vez se acrecenta más, no va a hacer falta que nadie te desaloje. Los compañeros van a agarrar sus cosas y se van a ir. La política pública que venimos, digamos, un poco teniendo en los últimos años, fundamentalmente, digamos, con el gobierno del PRO en la ciudad, nosotros la caracterizamos como fundamentalmente como de maquillaje, como grandes lanzamientos y anuncios de inclusión, que lo que entendemos, digo, por el presupuesto que se destina a programas como Mi Primera Casa Buenos Aires, Alquilar se puede, que son, digamos, un poco las principales, no dan, digamos, con la solución de fondo para nada. Y lo que fuimos enfrentando es que las distintas políticas que digamos, ofrece el gobierno de la ciudad son absolutamente insuficientes por varios motivos.
En mi caso, yo había trabajado anteriormente con un proyecto que tenía que ver con la conformación de cooperativas de vivienda para acceder a los créditos que se otorgan vía la ley 341, que es una ley que surge entre el 2001 y 2002, que permite a cooperativas de vivienda acceder a la compra de un terreno y posteriormente a los créditos para la construcción de viviendas para un grupo de familias. Pero ya cuando, digamos, empezamos nosotros por lo menos a trabajar la problemática, esta política, que era la que mejor se adecuaba a la demanda que planteaban las familias de estos barrios, porque eran créditos absolutamente accesibles, que además favorecía, digamos, la integración al tejido urbano de las familias que digamos, están en una situación de vulnerabilidad, muy distinta a las propuestas de planes de vivienda, segregando a esas familias a complejos habitacionales o en el conurbano o en zonas, digamos, alejadas al centro de la ciudad. Justamente cuando empezamos a trabajar nosotros con esa demanda, esta digamos, política era una de las que ya estaba retrocediendo. Y por ahí una de las principales causas que nosotros ubicábamos como explicando, digamos, este retroceso en lo que era la política de generación de vivienda definitiva, de vivienda social, es justamente toda la disputa en torno al suelo urbano que se da en la ciudad de Buenos Aires, y los intereses de los grandes grupos desarrolladores inmobiliarios para apropiarse, digamos, del suelo urbano con otros fines que no son fines de vivienda social. El presupuesto que en teoría se tendría que destinar a la solución definitiva y colectiva se está destinando a programas individuales que llegan a poquísimas personas, que no resuelven el problema estructural. Hay una disputa por el suelo. O sea, por un lado, una disputa para que las personas que pueden acceder a una vivienda lo hagan a través del mercado inmobiliario formal, y no a través del mercado, sino a través de las políticas públicas. Pero además de esa competencia, la competencia por el suelo. Si el gobierno hiciera un plan masivo de vivienda, bueno, digamos, ocuparía el suelo que los privados requieren para sus negocios. Entonces, por todos estos lados, digamos, la contradicción entre vivienda como negocio, mercancía, y vivienda como derecho está exacerbada. Nosotros queremos vivir en esta ciudad, pero me parece que ellos también quieren vivir en esta ciudad. El gobierno todo el tiempo marca que el problema es uno, que el que no puede alquilar es porque no quiere, que el que no puede resolver su problema es porque es un vago, el que no tiene trabajo es porque no se esfuerza, y nada, lo que vemos todos los días, lo que vivimos, es que en realidad existen políticas sistemáticas de exclusión en torno a distintos derechos, y en particular en torno a la vivienda. En la ciudad de Buenos Aires se viene como priorizando el negocio inmobiliario por sobre el derecho a la vivienda sistemáticamente, y por eso existe un problema estructural. La problemática de vivienda no es un problema de espacio, digamos, porque no es que no hay lugar o que la población aumentó un montón. Si uno ve los índices en los últimos 10 años, aumentó un 4,7% la población en la ciudad de Buenos Aires, y si uno ve el número de viviendas vacías y el número de gente que necesita vivienda, son más o menos lo mismo. O sea, si fuera por una cuestión de espacio ya estaría resuelto el problema. El problema es una voluntad política. Lo que casi la única respuesta que hay por parte del Estado respecto a la problemática de vivienda es la actuación ante la emergencia, ante las situaciones de desalojo, ante algunas situaciones de calle, porque no todo, digamos, la política para las familias o las personas que viven en situación de calle es absolutamente fragmentada, absolutamente no busca de alguna manera resolver la problemática de fondo, sino, digamos, en determinadas situaciones en las cuales las personas a través de algunos recorridos institucionales logran conocer la posibilidad de que existe el subsidio habitacional y en ese caso poder acceder a una solución que es transitoria, digamos, que es lo que siempre nosotros
vemos como límite el subsidio habitacional planteado como una salida temporaria por 10 meses, con un apoyo que luego esos 10 meses queda, digamos, como ya no continúa, y sin que eso esté acompañado de ningún tipo de orientación o de trabajo con esas familias para que logren resolver su emergencia habitacional, lo que hace es digamos, generar un paliativo absolutamente insuficiente y estancar o fijar a las familias en esa situación de emergencia habitacional permanente. Sí, pensando en las políticas del gobierno de la ciudad, un dato no menor es que el programa Alquilar se puede llegó a 11 familias solamente, una política de Estado. Nosotros con el alquiler colectivo llegamos casi a la misma cantidad de familias que una política de Estado, siendo una organización chica. Desde un tiempo a esta parte el IBC, o sea, fundamentalmente, o sea, ya luego de la crisis del 2001 y ya desde antes también sucedía, son muy pocas las viviendas que se construyen con estas características, ¿no? Con la posibilidad de que la población más con derechos vulnerados pueda acceder a esas viviendas. Y todo lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra, la regularización dominial en los lugares que son asentamientos precarios, también es algo que, digamos, no hay una política activa de resolver o de generar mejoras sustanciales en esos barrios, ¿no? Desde el gobierno de la ciudad nos plantean un programa para poder alquilar. Digo, ¿cómo es esto de que ni siquiera están preocupados en programas de acceso a la vivienda concreta, real, definitiva? Claro, tener tu propia casa no se puede. No se puede estudiar las transformaciones urbanas sin tomar en cuenta como qué pasa en el territorio. Y los movimientos sociales claramente nos cuentan qué pasa en el territorio. Digo, más allá de todas las transformaciones que venimos hablando por políticas públicas o por inversiones privadas, todos esos cambios que se hacen en la ciudad repercuten en la población. Entonces, los movimientos sociales, con las resistencias que van generando a estos cambios, no porque sea malo que mejore la ciudad, sino porque estos mejoramientos implican desplazamientos muchas veces de la población. Entonces, tomar el accionar de los movimientos sociales implica conocer las consecuencias de esa planificación. Pues muchas veces el problema de la planificación urbana es que se hace desde un escritorio alejado de la realidad de quienes viven. Conocer la génesis, el origen de ese movimiento, y en general acá es interesante pensar cómo los movimientos sociales a lo largo de la historia, de alguna manera nosotros decimos, nunca terminan de morir y en todo caso cuando mueren renacen en nuevas experiencias. ¿Qué quiero decir con eso, no? Pensar el movimiento organizado alrededor de la vivienda no es algo nuevo. Uno puede pensar en la historia argentina, desde la huelga de los inquilinos en 1907, el protagonismo de las mujeres en esa huelga, la creatividad de las acciones llevadas adelante, el tipo de medidas de lucha, y a lo largo de la historia eso va a reaparecer en diversos momentos históricos que han pensado la vivienda popular, ¿no? En finales de la dictadura, parte de la resistencia que no se podía hacer a través de organizaciones políticas se hizo a través de movimientos de comunidades de base, se hizo alrededor de movimientos de organización villera, y parte de la experiencia por la lucha por la tierra y por la vivienda significó una resistencia a la última dictadura. Y parte de esa resistencia a la última dictadura, esos movimientos territoriales, por lo menos van a ser, en continuidad histórica y generacional, quien va a dar lugar en el Gran Buenos Aires al origen del movimiento piquetero. Entonces uno debería ahí pensar esos enlaces de la historia y no pensar un movimiento social como algo aislado también, ¿no? Cuando hablamos de movimientos sociales, en general hay mucha controversia respecto de cómo conceptualizarlos, ¿no? Hay toda una lectura, digamos, una perspectiva teórica para analizar los movimientos sociales que lo señalan como un sujeto relativamente novedoso, o nuevo. Y muchas veces se opone la dinámica de
de la conflictividad que se genera a partir de las dinámicas de protesta o de lucha de los movimientos sociales, como una dinámica que está, digamos, es diferente de la que en otro momento por ahí planteaban tanto sindicatos como partidos políticos, ¿no? O sea, otras expresiones de reclamo y de protesta. ¿No? Los movimientos sociales son un abanico heterogéneo. Hay movimientos sociales que en su horizonte tienen como objetivo pensar una sociedad distinta a la sociedad capitalista, con una nueva sociabilidad, con relaciones más humanas, con relaciones solidarias, donde el ser humano no sea objeto de explotación, de dominación y opresión. O sea, entonces ahí pensar si ese movimiento que nosotros articulamos tiene un horizonte anticapitalista, sin dudas que los valores y que la propia organización interna que trata de transmitir tiene que ser coherente a eso. Pero también hay organizaciones sociales que no tienen el horizonte de pensar una sociedad anticapitalista, sino más bien se organizan alrededor de una lógica más coyuntural, diríamos, son antineoliberales. Entonces, tal vez comulgan con ciertas experiencias políticas tradicionales, hegemónicas en la historia argentina, y eventualmente, de alguna manera, se oponen a los rasgos, digamos, más virulentos del capitalismo en esta forma de expresión neoliberal. Pero no necesariamente su horizonte es pensar una sociedad anticapitalista, sino una sociedad capitalista más seria, equitativa. Bueno, hay diversas opciones, ¿no? Diríamos, tienen una lógica más reformista, es decir, conquistar reformas en el marco de la sociedad capitalista, es decir, lograr un Estado de alguna manera más ampliado en lo social, que mantenga políticas públicas, políticas sociales, pero no necesariamente tienen un horizonte anticapitalista. También pensar movimientos sociales cuyo eje organizativo tenga que ver con el antipatriarcado, ¿no? Y en general cualquiera de estos ejes combinados, por supuesto, no son ejes estancos, se puede ser anticapitalista, antipatriarcal y eventualmente antineoliberal. Y las formas de organización interna también, no hay una sola forma de organización, hay quienes se definen como centralistas democráticos, es decir, que hay instancias de dirección que van sintetizando la experiencia de base, otras organizaciones más vinculadas a una aspiración basista, como generando niveles de igualdad, a veces difíciles de conquistar, pero se definen por ahí, horizontalistas. A mí lo que me parece como más útil es pensar justamente a los movimientos sociales como parte de esa dinámica de lucha que está, digamos, sustentada en lo que, digamos, son las determinaciones que conforman o constituyen las relaciones sociales en las que vivimos, ¿no? Que están signadas, digamos, por un determinado modo de producción que ordena nuestras vidas, aunque no querramos, aunque no nos guste, ordena nuestras vidas, y los movimientos sociales expresan de alguna manera estas contradicciones que alberga el sistema social y sobre todo en las desigualdades profundas que alberga el sistema social. Los movimientos tal vez tienen un programa específico, o alrededor de la vivienda, o alrededor del trabajo, o alrededor de las reivindicaciones de género, por la lucha por el aborto, pero en general no están por fuera otras situaciones que viven esas mujeres, hombres, niños, y en general hay un abanico de procesos reivindicativos que se dan, aunque lo principal que organiza un movimiento sea o la vivienda, o el género, o el trabajo, ¿no? Al ser tan masiva, digamos, la porción de la clase trabajadora que no logra reproducir su vida y no está inserta laboralmente, difícilmente puede organizarse en torno a su lugar de trabajo. Entonces se organiza en torno a su lugar donde vive, digamos, en el territorio, y lo hace en torno a necesidades específicas, ¿no? Y el reclamo, digamos, principalmente va a ser no solo, digamos, en torno a conquistar mejores condiciones de trabajo, que es lo que le permitiría acceder a los bienes mercantilizados que necesita para vivir, sino que lo hace directamente al Estado. ¿Disputando qué? Disputando esos bienes que de alguna manera son consumos colectivos que el Estado en un determinado momento
asume como parte de la contribución a generar las condiciones de acumulación para el capital. Que existan movimientos sociales que ya, digamos, no disputan mayor salario, lo que disputan es resolución de necesidades de educación, de vivienda, de salud. Si hay es mayor disputa a lo que es una forma de Estado que en todo caso cada vez más se involucra, digamos, en la resolución de esas problemáticas con esa doble necesidad, ¿no? Que decía antes, de constituir un mercado de trabajo o disponer una fuerza de trabajo educada, en condiciones más o menos de estar en buenas condiciones de salud, y por otro lado también que se reduzcan los niveles de conflictividad social. No pensar un movimiento social como algo ideal tampoco, ¿no? También esa es una tendencia que muchas veces los trabajadores sociales tenemos. Bueno, pensar que ese sujeto colectivo es ideal, que está por fuera de las relaciones sociales atravesadas por, digamos, las coordenadas del sistema social, o sea, por coordenadas del individualismo, por coordenadas vinculadas a prácticas de clientelismo, etcétera, etcétera. Que muchos de los movimientos sociales se organizan para enfrentar las prácticas del clientelismo, para pensar la autoorganización sin un patrón que esté regulando la vida, para pensar que los protagonistas son ellos, para pensar la relación con el Estado no como una relación, digamos, de benefactora, sino como en clave de derecho, pero que esos derechos solo se conquistan si son arrancados, etc. Digamos, en tanto son espacios colectivos donde la clase trabajadora se congrega alrededor de alguna reivindicación y lucha por conseguirla, y fundamentalmente, digamos, reivindicando ante el Estado, reconociéndolo como un Estado de clase, digamos, políticas que den respuesta a sus necesidades. Y esto, bueno, a su vez hay que diferenciar entre movimientos sociales que pueden quedar focalizados o restringidos a una reivindicación, y otros movimientos sociales para los cuales la reivindicación puede ser un paso en un proceso de cambio o transformación social. El MOI, en sus principios, era el movimiento de ocupantes inquilinos. ¿Por qué? Porque bueno, la situación habitacional en la ciudad de Buenos Aires era muy complicada, entonces hubo una época en la cual las ocupaciones de casas, había muchas casas vacías, daba como para que compañeros que tenían insuficiencia de vivienda se pudiesen ocupar. Después, con el gobierno de Menem, se criminalizó esto, ¿no? Es decir, las personas que ocupaban casas podían sufrir penas de cárcel. Entonces el movimiento consideró que no era bueno esto y había que constituirse en cooperativas. La Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, CIBA, por sus siglas, que es una organización que tiene ya unos cuantos años en el tema de la vivienda. CIBA en realidad es con un antecedente que fue el Centro de Inquilinos de Buenos Aires, en realidad está funcionando prácticamente desde el regreso a la democracia en el año 84-85. Movimiento Territorial de Liberación de la Capital, una organización de carácter nacional. Los compañeros nuestros en su mayoría eran compañeros, la mayoría expulsados la mayoría con problemáticas serias habitacionales, y son los compañeros que fueron protagonistas durante toda esa época, desde el 2001 en adelante, entre la resistencia, entre el puente, entre la ANT, la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados. Desde Camino de los Libres nosotros comenzamos, como contaba, acompañando situaciones de desalojo o vivenciando situaciones de desalojo. Muchos de los compañeros que están hoy en día vienen de esos procesos, y si bien continuamos en ese tipo de dinámica,
fuimos también encontrando la necesidad de ir buscando soluciones provisorias y también ir apuntando hacia una solución definitiva, hacia un proyecto común, un horizonte común en relación a lo que es el hábitat, la vivienda, en relación al derecho a vivir en esta ciudad. El Centro de Integración Monteagudo y Proyecto 7. El Proyecto 7 se constituye desde una experiencia por su Proyecto 7 de 7 personas. Uno de los mayores digamos, iniciadores y creadores del Proyecto 7 es Horacio Ávila. Horacio Ávila es un compañero que también sufrió este descenso en la escala, diríamos, y bueno, terminó en la calle. Él lo que vio es que, bueno, que había muchísimas personas, como lo vemos cualquiera, que hay muchísimas personas. ¿Por qué no hacer algo colectivo? Bueno, al uno estar organizado, toma conciencia de que solo no se puede, o es por eso que se organiza, y así como nos juntamos entre otros y constituimos una organización, también la solidaridad entendemos que tiene que ser entre las distintas organizaciones, entre distintos actores del campo popular y del territorio en el que estamos. Y desde ahí es que nacimos articulándonos entre casas en situación de desalojo y organizaciones. El MPL, antes de tener su nombre, éramos un grupo de vecinos, de compañeros, que venía coordinando con la parroquia de Constitución, que venía coordinando con SIVA, con Proyecto 7, con el CESAC 10, digo, como distintos actores que nos íbamos encontrando en torno a los desalojos, para hacer algo en relación a los desalojos. Hay una tradición, digo, en estos sectores, por supuesto mucho más en el inquilino de clase media, pero también en este segmento del inquilino pobre, digo, hay una tradición, digo, de no organización. A pesar de que hay historia de la huelga del inquilino en 1907, digo, es como que cuesta la organización. Uno de los detonantes de los procesos de organización colectiva, de alguna manera, es una presión externa, que es el desalojo. Digo, en esos momentos se produce, digo, como un cimbronazo que hace que la gente tome conciencia de la necesidad de enfrentar juntos esa situación. A veces el proceso de desalojo opera como el catalizador, llamémoslo así, el agente catalizador para que la gente tome conciencia de la necesidad de organizarse y de pelear colectivamente. Digo, y que juntándose y peleando colectivamente tienen más posibilidades que cada uno por su lado. De hecho, la posibilidad de resistir el desalojo es una cuestión colectiva. Digo, muy difícil que alguien en una pieza lo resista solo, y sí que si se juntan todos pueden dar una pelea en mejores condiciones, ¿no? Y es que nos fuimos dando la tarea de construir una cooperativa de vivienda que se llama Camino de los Perseverantes, y bueno, hoy en día eso, además de acompañar en la urgencia y en la resistencia al desalojo, también estamos construyendo más en torno a un horizonte común de vivienda colectiva, de solución definitiva a la problemática. La idea es también, por decirlo de alguna manera, aprovechar que la vida nos puso en esta circunstancia para plantearnos el objetivo de tratar de acceder a una vivienda definitiva, ¿no? Que sería la forma de resolver el problema, porque si no lo que sucede generalmente es que la gente queda atrapada en este circuito, la desalojan de acá, consigue algún otro lugar precario en algún lado y probablemente dentro de 2 o 3 años la tengamos de nuevo en otro desalojo. Digo. Entonces, digo, el planteo es, bueno, luchamos contra el desalojo, tratamos de tener una estrategia de tiempo, de ganar el mayor tiempo posible y tratar de utilizar ese tiempo para desarrollar una estrategia de acceso a una vivienda propia, que es la parte más difícil y que realmente no vamos a mentirnos, digo, realmente se logra en pocos casos, digo, a pesar de que se pone mucho esfuerzo y trabaja, son pocos los casos que terminan, si se quiere, felizmente. Digo, los hay, pero son pocos. Conseguir el sello de la cooperativa es lo más fácil. Es decir, vos vas al INAES, te dan un poco así, digo, de papeles que tenés que completar, tenés que conseguir 9 personas que son los constituyentes de una cooperativa. Con 9 personas y un nombre, vos pones el nombre de la Victoria, bueno, yo qué sé, y ya tenés constituido, tenés la cooperativa, pero ¿qué lo tenés en los papeles? Lo más difícil de todo es la construcción humana. La construcción humana lo decimos en el sentido de que es difícil congeniar muchas cosas, ¿no? Como decíamos, la gente va con la idea, en general, de acá dan casas. Y ahí hay que hacer todo un cambio de chip en la cabeza, porque ya tu vida, cuando vos estás convencido de todo lo que explican los compañeros coordinadores, te empiezan a contar cómo es la historia, cómo comenzamos, cuál es la idea. Y lo que siempre decimos es, mirá, para llegar a una vivienda definitiva tenés 2 opciones.
Este es uno de los caminos, a través de la ley 341 y luchar por esto, o si no, que te toque un golpe de suerte, ganés, no sé, la lotería, pero se salvará uno de millones. En cambio esto va a llevar mucho tiempo. Lo estábamos hablando hace un rato con una compañera, que esto va a llevar mucho tiempo, le tenés que poner de tu vida muchísimo y tu vida va a cambiar totalmente. Es decir, tu forma no solo de actuar, sino de pensar, tiene que dar un viraje impresionante. En el 2002 para el 2003 quedó conformada la cooperativa y bueno, con un proyecto tan lindo como y toda la gente que peleó durante todo ese proceso es la que vive hoy acá. Quisimos hacerlo en Parque Patricio porque consideramos que es uno de los barrios con mucha identidad de clase trabajadora. Hoy en día acá estamos en uno de los en el primer proyecto de alquiler colectivo, que es fruto de eso, de familias que vienen peleándola por conseguir una vivienda, por vivir en la ciudad, por vivir cerca de sus trabajos, vivir cerca de las escuelas de sus hijos y que digo, el vivir en un alquiler, con un contrato de alquiler, con una, o sea, habiendo conseguido como una garantía, un acompañamiento organizativo y como sabiendo que acá se puede estar con mayor estabilidad de lo que suele uno estar en un hotel o en una pensión, que te pueden sacar de un día para el otro, que las condiciones son malas, que en general no suele haber mucho vínculo entre vecinos o los dueños intentan generar, o los encargados intentan generar rispideces para desunir. En este espacio de alquiler colectivo la apuesta es esa, es decir, construyendo colectivamente los criterios de convivencia, construyendo colectivamente la forma en la que queremos vivir y también como ir prefigurando cómo puede ser nuestra cooperativa de vivienda. Y también la estabilidad habitacional también permite que muchos de los compañeros que vienen participando tengan más posibilidad de participar, de acompañar a otros en desalojos, de ir como haciendo los trámites y participando de las peleas y las disputas con el Estado para el reconocimiento, para conseguir cosas. Como esta salida transitoria también nos permite como un piso de mayor estabilidad para poder seguir creciendo como organización y como cooperativa. Y a través del Proyecto 7, bueno, se consiguió una ley junto con otras organizaciones, ¿no? Ciudad Sin Techo y otras organizaciones también progresistas, se consiguió esta ley de los compañeros en situación de calle, ¿no? Personas en situación de calle. Tomar, diríamos, el hogar de Monteagudo y transformarlo en centro de integración Monteagudo, una de las muchas cosas que se hizo fueron revolucionar todo esto de los hogares porteños, ¿no? De los hogares porteños para personas en situación de calle. Una de las cosas fue que no había horarios, no hay horarios. Vos podés ingresar y podés egresar en el horario que vos quieras. Y si querés permanecer, podés permanecer. Después otra de las cosas es que los trabajos que efectuaban empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los hogares fuese dado a compañeros en situación de calle. Es decir, las personas que están a cargo de los baños, de los comedores, de los salones y todo eso, son compañeros en situación de calle que cobran un sueldo. Después lo que se realizan son asambleas, los viernes se realizan asambleas en las cuales se toman las determinaciones, como en todas las organizaciones populares. En las asambleas es el sitio donde se toman las resoluciones y las tomamos entre todos por consenso y si no hay consenso, bueno, por votación. Nosotros ahora estamos lanzando lo que llamamos, pero es muy incipiente esto, recién ahora lo estamos haciendo, mañana vamos a hacer un plazo de congreso, las llamamos Asambleas Populares por la Vivienda. O sea, surgió la idea de hacer asambleas, pero en vez de adentro de la casa con los vecinos, hacerla afuera en la calle, juntando varias casas en conflicto, desalojo de una zona y también convocando abiertamente a vecinos, a inquilinos y a agrupaciones de la zona. Entonces, y después, bueno, las estrategias de lucha que se utilizan son todas las conocidas, la gente se organiza, si tiene que movilizarse se moviliza, si para visibilizar su problema tiene que cortar calles, cortar avenidas, cortar rutas, las corta. Por supuesto se le hacen sistemáticamente reclamos al Estado, movilizaciones a distintos lugares del Estado que son los que tienen que teóricamente dar respuesta a estas cosas. Se tratan de utilizar estrategias de visibilización, digo que tampoco son fáciles, digo, de lograr
el acceso a que esto se difunda, medios, estrategias de comunicación, con blog, páginas, ese tipo de cosas. Bueno, y la otra estrategia es intentar desarrollar las articulaciones más amplias posibles para sumar fuerza, digo, en esta lucha. El tema es no solo construir barrios, o sea, no es solo construir casas. No alcanza con construir casas que resuelvan tu problema. Hay que construir barrios, hay que construir espacios de poder popular, hay que construir espacios donde los compañeros ahí se atrincheren, que ese sea su bastión, su bandera, y donde el compañero, pese a toda la impronta comunicacional que el sistema le mete todos los días con el NAI, con la vida, con la marca, con todo, de una vez por todas, en el MT le decimos deje de ser objeto de la política de alguno y fundamentalmente que esta experiencia y que este privilegio de vivir a 10 minutos de la Plaza de Mayo le permita convertirse en objeto protagonista de construyendo una historia distinta. Una historia distinta. Esto de ser sujeto protagonista. Que tenemos que estar juntos, peleándola juntos los que peleamos por el mismo derecho, que por ahí van cambiando los escenarios y los contextos, pero que la lucha es la misma y que así como uno solo no puede pelear o le va a ser mucho más difícil pelearlo, una organización suelta también la va a tener mucho más difícil que si pelea con otras organizaciones y con otros actores que intervienen en la problemática y que intervienen en política y en el territorio en el que estamos. Prácticamente todas las demandas a las políticas sociales son demandas fragmentadas, o sea, la persona viene en forma individual, en la gran mayoría de los casos solicitando un subsidio habitacional para acceder a alguna vivienda precaria, realmente una habitación, rara vez algún departamento de pequeñas dimensiones, generalmente son habitaciones, en hoteles o en casas. Nosotros como trabajadores sociales estamos un poco llamados a ser parte de esta dinámica de control de la conflictividad, control social, responsabilización individual, que es un poco todo lo que estudiamos cuando estudiamos la reconceptualización, que es por qué surge el trabajo social y por qué tiene ese componente tan fuerte de moralización, de meterse en la vida de la gente, de indicarle cómo tiene que vivir, qué le tiene que gustar, qué cosas tiene que consumir, qué cosas no, porque son lujos y son cosas que no corresponden. Digo, todo este componente digamos, más conservador de la profesión, ¿no? Pensar un poco la relación entre el trabajo social y movimientos sociales. Entonces, paradójicamente, aunque identificamos una relación en nuestro origen como profesión, esa relación en el origen no venía a favorecer el protagonismo del movimiento obrero, sino trabajo social nace como una profesión que de alguna manera va a ser en sus orígenes paramédico, parajurídico, pero va a tener que ver con generar un tipo de acción en lo social que de alguna manera contrarreste el protagonismo que el movimiento obrero estaba conquistando a principios de siglo. Pero paradójicamente significaba la institucionalización de conquistas del movimiento obrero en el marco del Estado. Y cuando uno habla de eso, habla de que gran parte de la reproducción social, de las necesidades disociadas del salario, si es que el salario existe, o de los desocupados si no son asalariados, las asuma el Estado en clave de derechos. Eso también ha sido una conquista paradojal del movimiento obrero. Entonces uno podría decir que tenemos un origen conservador como profesión, pero que también tenemos una potencialidad, porque fuimos una profesión que tuvo la oportunidad histórica y la mantiene hasta la actualidad de ingresar a la vida cotidiana del mundo de los trabajadores, ingresar a la fábrica, ingresar al conventillo de nuestros orígenes, y también en la actualidad una profesión que está legitimada para esa trama cotidiana, sea
en el marco de la vivienda, en el marco de la reproducción de la cultura, bueno, en distintas áreas. En general no hay una limitación para que un trabajador social pueda comprender, ingresar, ser parte de esa trama cotidiana. Reconocer que existen organizaciones y movimientos que luchan por el derecho de vivienda, vimos que el aporte nuestro canalizado a través de esas organizaciones tiene una potencia que permite sumar a un proceso de cambio. Entonces, en la medida que nos restringimos a asumir el rol que las políticas sociales nos asignan, el rol atribuido, en nuestro caso, por ejemplo, hacer los informes sociales, más funcionales somos a un sistema que no va a cambiar. En la medida que nuestra acción puede potenciar la acción de los movimientos sociales, realmente ahí el alcance es mucho mayor. Hay que encontrar una suerte de equilibrio, siempre un equilibrio es tensionado, es inestable, entre bueno, cómo reconocernos en el marco de una institución estatal, pero que en nuestro horizonte de trabajo aparecen estas articulaciones, cómo buscar una legitimidad social e institucional a esos actores, no que quede en algo que lo hace el trabajo social porque somos recopados o porque la tenemos reclara, sino que eso también sea incorporado por los equipos de trabajo, es otra de las tensiones, que sea parte del horizonte de trabajo de una institución del área que estemos hablando. Y en ese sentido me parece que para los trabajadores sociales se nos presenta el desafío de poder pensar cómo en esa contradicción potenciar todo lo más posible esta, digamos, disputa que los movimientos sociales han ido planteando respecto a los consumos socializados. Y en el caso de vivienda me parece que es un ejemplo bastante apropiado porque la necesidad de planificación urbana es una necesidad de alguna manera que también es una necesidad que contribuye de algún modo a la valorización del capital. Es necesaria la fuerza de trabajo, es necesario que esa fuerza de trabajo tenga un lugar donde vivir, donde dormir, porque tiene que tener determinadas condiciones para poder producir, para poder ser, digamos, de alguna manera útil. ¿Qué hacemos nosotros en esto, ¿no? Como trabajadores sociales? ¿Qué hace un trabajador social de la salud? ¿Qué hace un trabajador social de la educación? ¿Qué hacemos nosotros en esta experiencia de un trabajo en función de la vivienda? Y bueno, primera cuestión esencial es que, digamos, esto nosotros nos definimos así, el trabajo social, y por algo nuestro día, hoy es el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. El trabajo social es un trabajo, el trabajador social es un trabajador de los derechos humanos, esencialmente. Por lo tanto, el derecho a la vivienda tiene que ver con nuestro trabajo. Pero uno podría decir, bueno, está bien, pero digamos, tendría que haber trabajadores a lo mejor dedicados nada más que a eso, y por qué la salud, y por qué, bueno, nosotros reconocemos, hicimos todo un trabajo además del grupo de vivienda, de poder pensar, en el caso nuestro que trabajamos en salud, cómo las condiciones de vivienda afectan a la salud de una persona, a la salud física y a la salud emocional de una persona. Entonces, a partir de esto, tenemos un montón de fundamentos para poder decir por qué realmente un trabajador social del sector salud puede y debe trabajar sobre el derecho a la vivienda. Pero además encontramos una herramienta que nosotros teníamos con trabajadores sociales, que es el informe social. Nosotros teníamos la posibilidad de hacer un informe social para la defensoría. O sea, empezamos a plantearles a las familias que vayan a la defensoría, que pidan tener un defensor oficial, pero además haciendo lo que nosotros llamamos la trayectoria de la situación de vivienda de estas familias. ¿Cuántas veces le preguntamos a alguien en una primera entrevista, en una segunda, en una tercera, si alguna vez estuvo organizado en algún proyecto colectivo, si forma parte de experiencias barriales, qué le pasó en esas experiencias, qué aprendió? O sea, no, en general no forma parte de nuestro horizonte interventivo abrir todo eso. El potencial entonces está en la conexión con las organizaciones, que puede ser según el momento, según el contexto político, social, puede ser, digamos, más puntual la intervención o más de acompañamiento permanente. Adquiere diferentes características de acuerdo al momento, y siempre conscientes nosotros de nuestro objetivo, que es potenciar la acción transformadora, pero sin dejar de reconocer que somos parte del Estado que impone también ciertas condiciones. La relación entre el trabajo social y los movimientos sociales es una relación
compleja, contradictoria y que tiene distintos momentos a lo largo del tiempo. Uno podría decir, junto también con una autora como Marilda Yamamoto, que hay dos formas de resolver las necesidades, o por lo menos históricamente se verifican como dos formas o dos mecanismos de resolución de las necesidades de las personas, las necesidades que no pueden resolver los trabajadores a través de su salario, ¿no? Una es esta dinámica que yo decía antes de organización colectiva y que se expresa, digamos, en el espacio público, se expresa como protesta, se expresa a través de incluso la resolución por los propios medios, digamos, la autogestión y la autorresolución de necesidades de manera colectiva, que son, por ejemplo, en su momento las mutuales, las organizaciones de trabajadores que a su vez se dan sus propias herramientas para enfrentar algunas necesidades. Y otra dinámica, que es la que surge, Neto habla del el momento en el que el capitalismo llega a su fase monopolista, digamos, que tiene que ver con que el Estado asume parte de esa reproducción, ¿no? Asume para sí esa parte de esa reproducción. Pero ¿qué pasa? Lo que es necesario, me parece, destacar es que son dinámicas con lógicas contrapuestas. Mientras uno avanza en un tipo de relaciones sociales que implique avanzar en justamente socializar los consumos, desmercantilizarlos, la otra tiende más a, haciendo eso, reconociendo que eso es una necesidad, hacerlo en función de justamente la contención de la conflictividad y en función de garantizar la continuidad, digamos, de las relaciones sociales capitalistas. En los dos casos, en la medida que el movimiento social representa una acción colectiva, organizada, consciente y crítica, bueno, para nosotros es el camino con el cual debemos articularnos para que nuestra idea de un cambio pueda prosperar. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que debemos apelar nosotros como trabajadores sociales es, digamos, a asumir una postura de autonomía relativa respecto del Estado que nos contrata, digamos, y al mismo tiempo una articulación con los movimientos sociales que nos permiten canalizar esta idea de transformación. Yo no podría pensar el trabajo social desde un eje que no fuera el eje comunitario, aunque estuviera trabajando adentro de un hospital, aunque estuviera trabajando adentro de un juzgado, aunque estuviera donde fuera, no importa. O sea, no es el lugar, no es que lo comunitario tiene que ver con estar. Yo hoy además trabajo caminando el barrio y bueno, y además me gusta, pero aunque estuviera dentro de un hospital o estuviera en un juzgado, no podría trabajar de otra manera que pensando en la realidad comunitaria, ¿no? Sin duda también las experiencias donde se busca, ¿no?, en clave de lo que Jorgelina denomina colectivización de demandas, donde buscamos en nuestra práctica colectivizar demandas, no son las experiencias hegemónicas en trabajo social, diría Neto, son las experiencias más de vanguardia, profesionales hoy que están generando ese tipo de experiencias. Algunas experiencias tenemos relevadas en distintos puntos del país, Cipolletti, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, en La Plata, pero en general las experiencias son las experiencias minoritarias, contrahegemónicas, en la lógica de pensar la inserción de esta profesión, pero son las experiencias que mayor posibilidad de riqueza tienen porque de alguna manera están mejor posicionadas para pensar las resistencias actuales, las resistencias en el marco de la sociedad capitalista que ya no solo diríamos explota, domina y oprime, sino ya los coloca en lógicas de barbarie y de alguna manera estar articulando con experiencias de movimientos sociales, organizaciones sociales que son quienes llevan adelante la resistencia nos da una potencialidad donde ya no tenemos límites corporativos profesionales, sino justamente estamos copensando, coaccionando con experiencias mucho más amplias que están pensando en construir una sociedad alternativa a esta sociedad barbarizante. Como el trabajo social debe sí o sí empalmar o
reconocer que esta dinámica es una dinámica presente, que tiene que de algún modo reconocer justamente cuáles son esos aprendizajes históricos que los movimientos sociales han ido haciendo a lo largo del tiempo y contribuir de alguna manera a la generación justamente de esas políticas sociales, esas políticas de vivienda que vayan avanzando en un sentido de una lógica que no es la lógica por ahí del sistema, pero que sí avanza hacia la socialización de los consumos, hacia la desmercantilización y a poner, digamos, el eje en las necesidades de las personas, en la satisfacción de necesidades y no tanto en el dinero, en la lógica de lucro. No hay una sola forma de organización y comprender esa forma de organización para el trabajo social es fundamental porque nosotros no podemos obstaculizar el proceso de lo que una organización pretende para sí. Todo lo contrario, lo deberíamos alimentar para que haya una relación mucho más, digamos, de coherencia entre lo que aspira la organización y lo que efectivamente sucede. Y desde ahí comprender, bueno, cuál es esa lógica organizativa, qué problemas luego tiene esa lógica organizativa, es fundamental para el trabajo social. Comprender el tipo de demandas, comprender quiénes son los protagonistas, bueno, los métodos de lucha. Yo pienso que pensar que hoy trabajar junto a otros, o sea, trabajar en esto que podríamos llamar movimiento social, podríamos llamar, no sé, grupo o espacio comunitario, lo que fuera, pero el trabajar con otros, en conjunto con otros, hace que, primero, que uno no se sienta solo, con lo cual ya ganamos mucho. Y lo que también vemos es que cuando personas que vienen muy desvinculadas de lazos sociales, de redes, cuando esas personas se logran insertar en movimientos sociales, quizás no resuelven inmediatamente su situación material, digamos, pero ya la actitud ante la vida es otra, la actitud es justamente mucho más proactiva, mucho más, uno se siente estando con otros y luchando junto con otros, se siente más valorado, se siente que sirve, que tiene una función en esa organización, que puede contribuir desde su lugar. Es muy frustrante, entonces bueno, poder pensarlo en conjunto tampoco significa que vamos a poder, porque también hay mucho que tiene que ver con cambios estructurales, que solamente a lo mejor lo vamos a poder denunciar, ¿no? Porque a lo mejor es eso, pero bueno, ya con eso hacemos bastante, podemos hacer un planteo de que acá está pasando algo, denuncia en ese sentido, denuncia social, digo yo, ¿no? En realidad, nuestra principal articulación tiene que ver con eso, que somos trabajadores asalariados, no somos profesionales, no tenemos un universo de élite aparte, somos un trabajador igual del que tenemos enfrente y nosotros no solo luchamos por esa articulación, ¿no?, con los movimientos sociales, sino que luchar por esa articulación implica asumirnos como trabajadores y asumirnos como trabajadores implica luchar por nuestras condiciones de trabajo. Más y mejor vamos a articular con un movimiento social si nos asumimos trabajadores y luchamos por lo que a nosotros nos corresponde. Sino también hay una suerte de dicotomización. Pensamos en el programa ideal de la organización y nos desvinculamos de nuestras necesidades concretas. Entonces, cuanto más conciencia del trabajador, cuanto más organizados estemos como trabajadores, más vamos a convertirnos en interlocutores, diríamos en términos de Gramsci, en intelectuales orgánicos de ese movimiento social. Si no, nuestras experiencias son individuales, son aisladas, no están exentas del paternalismo, ¿no?, de decir, bueno, nos creemos mejores porque articulamos, somos más piolas, y de alguna manera tal vez la relación empieza y termina en un trabajador social. Si la relación es de sectores organizados, de trabajadores sociales, en tanto trabajadores que se organizan gremialmente, que pelean por los recursos estatales, que pelean por la ampliación de políticas sociales, ahí vamos a estar articulando más certeramente con los programas concretos de los movimientos sociales. Hoy, mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino.